Bueno, pues nuevamente tenemos muchos lugares acá enfrente para los que gusten. Nos sentimos muy desamparados aquí enfrente. Solo hay un juez. Vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago 4, 11 y 12. Recuerdan que la semana pasada solamente nos enfocamos en el versículo 11. Y la idea de detenernos un poco en estos dos pasajes es que la enseñanza realmente penetre en nuestros corazones, porque traemos arrastrando un mal milenario. Yo sé que en muchas iglesias se da. Gracias a Dios porque en la nuestra no. Crítica, juicios, murmuración, chismes. No nos reímos, ¿verdad? Eso es tener un corazón humilde, honesto, porque afirmamos realmente que así somos. Y solamente con un trabajo de Dios vamos a poder ver esto a la luz de la palabra y a la luz, no a la luz, al espejo al cual nos miramos todos los días para ver qué tan bonitos y guapos y hermosos y lindos seguimos siendo a los 70, 80 o 60 años. A veces como que quisiéramos que los años no pasaran por nosotros, ¿no? A veces nos queremos ir viendo jóvenes, ¿verdad? Como si tuviéramos 30 o 40 cuando ya estamos llegando al sexto o séptimo piso. Como decía Darío, llegué al tercer piso caminando, estaba muy cansado. Y a veces llegamos al sexto piso queriendo ser como jóvenes. Y es cuando realmente no aceptamos el paso del tiempo. Como veíamos, la neblina que tuvimos hoy es como nuestra vida, ¿no? Y la vi y de repente me subí a la azotea, me subí arriba. Y dije, ay, qué padre, y dije, no, a ver, esto no lo voy a ver no sé en cuántos años. Entonces ya bajé, entré nuevamente a la recámara, agarré mi teléfono y me puse a filmar, ¿no? Cómo se ve a la neblina a las 7 de la mañana, pues un espectáculo, ¿no? Increíble y maravilloso. Y así es como tenemos que, de alguna manera, como todo lo que nos compartía Darío, nos comparte Luis, todo lo que Dios permite en nuestras vidas, si tú lo ves a la luz y al amor de Dios, todo va a traer una enseñanza. Pero a veces vivimos en una vida tan agitada que hay tantos milagros y maravillas y bendiciones y regalos de Dios que ni nos damos cuenta realmente de lo que Dios nos está dando, ¿no? Santiago 4, 11 y 12. Amiguita, ¿nos los lees, Isa, porfa? Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Nos podríamos pasar todo el año estudiando estos dos versículos, pero tampoco se trata de eso. Y como te digo, la idea es de que realmente la única forma de ver qué tan dañino y qué tan peligroso y qué tan destructivo es esto, es solamente cuando Dios nos lo muestra. Pero es cuando realmente nosotros lo queremos ver. Porque hay muchas veces que pues, no queremos ver las cosas. Y no porque a veces no nos interesa y a veces andamos tan metidos como lo de hoy, la neblina. Yo creo que mucha gente no se dio cuenta, o se dio cuenta, pero pues yo conozco una persona muy observadora que me dijo, ¿a poco hubo neblina?
Ay, todavía hay un poquito. Sí, le digo, todavía hay un poquito, pero en la mañana estaba increíble, ¿no? Entonces, si tú realmente anhelas, porque lo traes, y no poquito, y lo traigo yo también, mucho de esto, juicios, críticas, murmuraciones, chismes, y no necesitamos expresarlo, ¿eh? Porque tú podrás decir, no, pues yo a nadie le ando, con nadie ando chismeando, ni calumniando, ni diciendo. Pero muchas veces lo hacemos en nuestro interior sin externarlo. Y es igualmente dañino, y a veces hasta más, porque cuando lo expresas, pues te sacas un poquito de todo eso, ¿no? Que a veces es lo que nos tiene frustrados, amargados, deprimidos, o sea, lo expresas y ya como que te liberas un poquito, pero cuando no, entonces muchas veces así es nuestra vida. No, yo con nadie, yo a nadie le hablo de nadie, no, pero sí lo podemos estar nosotros produciendo en nuestro interior. Y si quieres realmente que Dios lo arranque de raíz, pues vamos a pedírselo. Señor Jesús, gracias por darnos un día increíble y maravilloso. No necesariamente por la neblina que hoy nos regalaste, sino porque tu presencia es cada mañana maravillosa y nuevas son todas las cosas que tú nos regalas todos los días, Señor. Gracias, Padre, por darme el privilegio de poder compartir tu palabra. Gracias por regalarnos un libro tan maravilloso que solamente a través de tu gracia y del Espíritu Santo que tú derramaste en nuestros corazones, es como podemos darle entendimiento a tu palabra. Te pedimos hoy que tú seas nuestro maestro, que abras nuestros ojos para ver lo que tú quieres que veamos, nuestros oídos para escuchar tu dulce y preciosa voz, pero sobre todo que nuestros corazones estén atentos y que a través de tu gracia y del Espíritu Santo nos lleves a entender este terrible pecado, Señor, que todos traemos por dentro. Que tú sigas haciendo tu trabajo profundo en nuestras vidas y que podemos ser la iglesia maravillosa que tú anhelas. Te pedimos todo esto, Padre precioso, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Esto es un problema, como les decía, no de ayer ni de antier, ni de la iglesia de Jesucristo. Es un problema milenario que no nos hemos podido quitar del corazón. Y Pablo habla muy fuerte. Pablo y muchos de los profetas, ahorita platicaba también con Isa y hablábamos del profeta Jeremías. Ya hablo de hace 3000 años o más. Y era un profeta que se dolió 40 años. Todo su ministerio, 40 años sin ver resultado verdaderamente de un siquiera destello de arrepentimiento. Se le dice el profeta llorón, pero lloraba por la dureza del corazón de su pueblo, porque no querían oír. Y vemos realmente todo lo que pasó. Primera de Corintios 5, 9 al 11. Es increíble cómo en todo esto también viene precisamente el calumniador, el que difama, en esta serie de versículos de pecados. Isa. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maliciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Entonces, bueno, es una lista de algunos. O sea, tú y yo sabemos que no hay 10 mandamientos, sino 613. Y hay muchas manifestaciones del pecado que no están en los 10 mandamientos.
Y aquí vemos solamente algunos, y podemos ir a otros libros donde hay infinidad del juicio, la crítica. Y aquí habla precisamente del maldiciente, todo aquel que calumnia, que murmura, que juzga, que chismea de su hermano. Tito 3, 10 y 11 también Pablo le habla de todo esto. Y Dios nos quiere llevar a ver a tu hermano, a tu prójimo, como Dios te ve a ti. ¿Tú crees que Dios, que Jesús ande chismeando de ti? Que te ande criticando, que ande murmurando, o sea, para nada. Con amor eterno te ha amado y va a prolongar su misericordia, dice Isa. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Qué triste sería que Dios nos desechara para el ministerio y para el servicio que tiene para ti. No hay cosa más maravillosa que servir a Dios, que ser parte de ese equipo precioso y maravilloso que Dios necesita. No porque Dios no pueda hacerla, Dios puede hacer todo, pero es un privilegio, es una bendición. Y la gente necesita ver en los creyentes, en los hijos de Dios, el carácter de Jesús. Y algo que tenemos que ver es que Santiago no nos está prohibiendo el uso de nuestro sentido racional. Recuerda cómo empezó el versículo 11, dice hermanos. Santiago le está hablando a su congregación. Hoy Dios nos está hablando a su congregación. Oye, entonces contra el que no es mi hermano en la fe, ¿contra él sí puedo hablar? ¿Tú qué crees? Finalmente dice Dios que toda la ley se cumple en amar a tu prójimo como a ti mismo. Dios quiere que hagamos realmente, cuando necesitamos de alguna manera emitir un juicio, una evaluación correcta, ¿sí? Cuando algún hermano o alguna persona está transando, está defraudando, cuando algún esposo está dándole un maltrato a su esposa. O sea, no quiere decir que no tengamos una evaluación, pero tiene que ser una evaluación correcta. Jesús nos dice que debemos de usar nuestro sentido del juicio de una manera correcta. Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y muchas veces tú y yo nos volvemos jueces. Muchas veces tú y yo usurpamos el trono de Dios, ¿sí? Y Santiago se refiere precisamente a esa forma de juzgar, que no nos corresponde dictar sentencia, ¿sí? Muchas veces nos hablan mal de alguien o hablamos y lo declaramos culpable, sin siquiera saber si realmente la persona hizo, dijo, cometió X o Z actitud o acto, ¿sí? Es culpable. Oye, pero no quiero saber nada. Yo sé que estamos tomando un lugar que no nos corresponde. Y cuando hablamos mal de nuestros hermanos en Cristo, nos estamos sentando. ¿Sabes en dónde? En el trono de Dios. Estás ignorando la palabra de Dios, estamos ignorando la Biblia, porque Dios dejó la Biblia, mandamientos, preceptos, precisamente para evaluarnos, para que nos evaluemos, es el instructivo para que tu vida pueda realmente encontrar el plan precioso que Dios tiene para los seres humanos, el proyecto. Todos tenemos planes, proyectos, metas, propósitos. ¿Y cuántos nos han salido bien? Algunos cuantos, no todos han sido fracasados, pero la mayoría. Pero Dios tiene un plan bueno, agradable y perfecto. Y si tú y yo nos sentamos en la silla de juez, imagínate que yo me sentara aquí y dijera, a ver, vamos a ver cómo viene, a ver,
le daría gracias a Dios de que esto estuviera vacío, porque no es mi papel. Pero muchas veces nos sentamos en la silla de juez cuando juzgamos, cuando criticamos. Si tú observas los procedimientos en una corte, la sentencia solamente se dicta cuando todas las evidencias han sido presentadas, han sido analizadas, cuando el culpable o el sentenciado está presente, se defiende, tiene la oportunidad de llevar a alguien a que presente ciertas pruebas, y entonces se dicta la sentencia, si se halla culpable. Y muchas veces nosotros, sin siquiera darle la oportunidad al juzgado, al criticado, al sentenciado, lo juzgamos. Eso hacemos muchas veces. Cuando alguien nos viene a traer una noticia, te voy a platicar algo para que oremos por él, pero lejos de orar por él nos lo estamos cenando. Dios no ha acabado la obra en esa persona y tú y yo ya no lo acabamos. Si Dios no ha acabado, ni en ellos ni en nosotros. Entonces, por eso es tan importante que nos detengamos un poquito, porque vamos a pasar ya la próxima semana a otro tema. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con este pecado que es tan destructivo, que es tan dañino, que ha dividido a iglesias, a familias, a pueblos, a naciones. ¿Por qué? Porque muchas veces no somos conscientes de lo que realmente debemos de hacer como hijos de Dios, como creyentes, en cuanto al conocimiento de este precioso libro. Santiago 2:13 precisamente nos habla, cuando tú juzgas o criticas, tú no tienes misericordia de la persona de la cual estás hablando. Es que es verdad. Pues sí, ¿y tú quién eres? Es que yo lo vi. Ok, tú lo viste. ¿Ya oraste por ese problema más de lo que estás hablando? Y somos muy escasos, muy codos en misericordia. Dice, porque juicio sin misericordia, fíjate, juicio sin misericordia se va a hacer de nosotros cuando nosotros realmente no tengamos misericordia. Y si hubo personas que hicieron, que cometieron, que dijeron, a lo mejor no estaban bien, estaban pasando por una situación, por un problema, por una dificultad, se equivocaron como todos. ¿No lo lees, Isa, por favor? Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa. Pues qué increíble, ¿no? Que realmente nosotros podamos ser la boca de Jesús. Si tú te das cuenta de una persona criticona, que juzga, que chismea, se va a ir haciendo dura. Esas personas se hacen duras y eventualmente van a quedar solas. Esas personas que hablan de alguna persona y de otra. Digo, desgraciadamente a veces hay personas que han batallado mucho con ese tipo de debilidad. Y como lo vimos la semana pasada, ese tipo de comentarios siempre va a estar buscando dos oídos que quieran oír algo diferente. No te prestes, no prestes tus oídos cuando alguien te llegue o oigas de alguien así. Tienes todo el derecho, Dios te da todo el derecho, pero a veces como que nos da pena. Oye, espérame tantito, es tu hermano en la fe, no tenemos derecho de hablar de eso. Es que me va a dejar de hablar, mejor que te deje de hablar esa persona, porque esa persona el día que junte suficiente información equivocada tuya, va a hablar de ti también. Esa es nuestra naturaleza. Por eso yo les decía que a mí
Yo le doy muchas gracias a Dios porque todo este libro me ha llevado a ser consciente y a hacer cambio y a dejar de hacer cosas que pues normalmente hacemos. Oye, pero tú eres pastor, pues sí, pero yo también me equivoco y fallo. Claro, yo no se las digo a nadie, lo hago por dentro. No, no es cierto. Digo, así somos todos, ¿no? Yo no me puedo poner una imagen de perfecto, no me equivoco. Pero para eso a eso venimos aquí. A estudiar la Biblia, a que Dios nos hable, a que Dios nos haga consciente de todas las cosas equivocadas, de nuestras debilidades, de nuestras fallas, de nuestras imperfecciones, de nuestros errores, pero sobre todo a que nos transforme, a que nos cambie, porque allá afuera hay miles de millones de gentes que necesitan saber, conocer, entender lo que tú y yo ya sabemos. Y todo aquel, como vamos a verlo más adelante en Santiago, viene este versículo, todo aquel que sabe hacer lo bueno, todo aquel que conoce lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, si tú y yo no vivimos conforme a la palabra de Dios que conocemos, Dios no nos está pidiendo cuentas de lo que no conocemos. A lo mejor tienes un año en Cristo, 5, 10, no sé. Es que yo no sé lo que sabe Alex, ¿no? Pero si tú obedeces y vives conforme a lo que Dios ya te enseñó, vas bien. Pero si de lo poco o de lo mucho que tú y yo conocemos, sabemos, no lo vivimos, de eso nos va a pedir cuentas Dios, ¿sí? La semana pasada vimos cómo los príncipes de un pueblo enemigo de Dios empezaron a levantar falsos contra David, que había mandado consoladores porque había muerto el rey de Moab. A su hijo mandó algunos embajadores para que los consolaran, tal vez llevó algunos presentes. Y vimos cómo mentiras. ¿Tú crees que David mandó a estos hombres para consolarte? ¿No crees que los mandó para ver la tierra, atacarla y destruirnos y no, realmente no los mandó por eso, ni a eso, pero finalmente se volvieron como profetas. Porque eso que dijeron, con lo que le hicieron a estos príncipes, a estos embajadores, encendieron la ira, de alguna manera, de David, pero porque Dios así lo permitió. Eran naciones que ya no deberían de estar ahí. Dios les mandó destruir precisamente todo ese tipo de naciones. ¿Y qué pasó? Se armó la batalla y David mató en esa ocasión a 40,000 moabitas por una mentira. O sea, no 4 ni 400, 40,000 por un falso, por un chisme. Y no conforme con eso, bueno, no conforme, sino que al año siguiente, cuando nuevamente los reyes iban a la guerra, se destruyó toda la nación. Y si tú le hubieras preguntado a estas personas, oye, ¿por qué viste lo que pasó por lo que...? Es que no lo pensamos. No nos imaginamos que fuera a pasar eso por algo, por un chisme, porque finalmente era chisme. Y ahora vamos a ver otro ejemplo que yo creo que muchos hemos leído, Primera de Samuel 17 al 19, y precisamente habla de David, ¿no? De esa batalla entre Goliat y David, cuando los hijos de Isaí, los 3 mayores, fueron a la guerra. En aquel tiempo tenían Israel pleito guerra con los filisteos, y había un hombre gigante que todos hemos oído la historia de Goliat, ¿no? David era pastor de ovejas, era el más chico de 8 hermanos, y se había quedado ahí a cuidar las ovejas. Los 3 hermanos mayores se fueron a la guerra, y en determinado momento mandó Isaí a David a ver cómo estaban sus hermanos y a llevar algunas provisiones. Y David, bueno, pues siempre un hombre de Dios y obediente, fue a ver cómo estaba la situación.
Pero pues no faltó el juez. Y precisamente el hermano mayor de David, cuando realmente iba en buen plan, como lo diríamos hoy, en buena onda, inclusive a llevarles su itacate. Pero vemos qué rápido a veces reaccionamos a lo que no sabemos, a lo que en nuestro propio parecer es lo que creemos que es lo correcto, sin conocer ni pensar en los demás. ¿No lo lees, Isa? Y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Y oyéndolo hablar Elías, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado a aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Bueno, ¿ok? ¿Se oye? 3 primicias en las cuales el hermano Eliab juzga a su hermano. Ya vimos a qué iba David. Él ni fue, lo mandó su papá. Iba en buen plan, en buena onda, les llevaba su comida. O sea, realmente iba a ver cómo estaba la situación. Lo mandaron, pero aquí vemos, dice: yo conozco tu soberbia. David no iba en un plan de soberbia. O sea, ¿de dónde sacó él todo esto? Y la malicia de tu corazón. 2, malicia. Voy a ver qué saco, voy a ver, ¿no? Y para ver la batalla has venido. ¿Cuál batalla? Pues si estaban todos temerosos, todos miedosos ahí, no, nadie se quería levantar. Eso le pudo haber dicho David. Pues ¿cuál batalla, hermanos? Están todos aquí como miedosos. Si cachas lo que puede producir el corazón de alguna persona que no está bien. El pueblo de Israel no estaba bien. Estaban temerosos. Cuando Dios siempre salía en su defensa. Claro, todo esto Dios lo permitía en su vida, ¿no? Y a veces, ¿por qué el pueblo de Israel estaban temerosos? ¿Por qué estaban mal? Porque veían a un gigante enfrente, a Goliat. Un hombre. Ok, era un gigante, pero ¿y todos los demás? Si has visto los gigantes que están enfrente de tu vida, que te hacen vivir temeroso para salir a la batalla diaria de la vida. Esos gigantes que nos oprimen, que nos aplastan, que no nos dejan salir adelante, que no nos dejan ver el poder y la gracia de Dios que se puede manifestar en nuestras vidas. Y el chisme, el juicio, la crítica, la murmuración, son gigantes como Goliat, que ni una nación se pudo levantar contra él. Y si sabes cómo fue vencido, con una piedra. Así de fácil, pero sí sabes también lo que dijo David. Dice: tú vienes con espada y con jabalín y con armadura y con todo. Pero yo vengo en el nombre de Dios, del nombre de Jehová. No tenía resortera, sacó su piedrita,
Qué tino, ¿verdad? En la frente. Una piedra. Pensé en un gigante de 3 metros, me midía 6 codos y un poquito más. En el Antiguo Testamento el codo mide 50 centímetros. Entonces, ¿tú imaginas 3 metros? Dice la Biblia que Goliat lo menospreció. Muchas veces, pues es lo que hacemos con la palabra de Dios. Cuando tú y yo seguimos haciendo, diciendo, juzgando. Levítico 19:16, si lo recuerdan este versículo. Fíjate qué claro es Dios, ¿no? Es el sentido de amor de Dios. No dice, no andarás hablando mal. Lo dice la Biblia. Este es un versículo de la Biblia. Desde entonces dice, no andes chismeando. Y todos aquí andamos chismeando. De una o de otra manera. No andes chismeando, Isa. Chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Cuando tú chismeas, cuando yo chismeo, estoy atentando contra la vida de mi prójimo. ¿Recuerdan la historia que les conté la semana pasada? De que un rumor de infidelidad en un pueblo donde fue mentira hizo que la mujer tomara la vida de sus hijos y de ella en sus manos y acabó con ellas. Un chisme. Esa persona atentó contra una familia. No nos engañemos delante de Dios, ¿sí? Tú y yo conocemos nuestra posición. Y si tú y yo nos rehusamos a ser humildes, tú y yo vamos a difamar a otras personas. Decía un predicador allá por 1700, el hombre que se conoce a sí mismo aprende a crecer en silencio ante los errores de los otros. Te lo voy a repetir. El hombre que se conoce a sí mismo aprende a crecer en silencio ante los errores de los otros. Entonces, ¿por qué chismeamos? ¿Por qué no nos conocemos? Si realmente te conocieras, irías con Dios y decías, Dios, te necesito desde que me levanto hasta que anochezco. Porque tú y yo conocemos nuestra naturaleza. Es una naturaleza corrompida, contaminada. Claro, cuando Cristo viene a tu vida, Él te da una nueva vida. Por eso dice, de modo que si alguno acepta a Cristo, dice, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y sí empezamos a vivir una nueva vida. Pero todos los días tú y yo nos rozamos con un mundo que desgraciadamente cada día hacen más a Dios. Cada día hacen más la palabra de Dios. Y si no quieres llamar Dios o palabra de Dios, hacen a un lado los principios y los valores morales, espirituales, familiares, sociales, todo. Hoy no hay principios. El crecer en el carácter de Cristo nos va a llevar a tener compasión por tu prójimo, a ser paciente, a amarlo, a apoyarlo, a ayudarlo, a cuidarlo, ¿sí? Todo eso nos va a llevar cuando crezcamos y maduremos espiritualmente. Esto es todo lo que se corresponde en cuanto a lo que es el juicio, la murmuración, la crítica. Y el segundo punto del versículo 12, Santiago 4:12, tenía algo en mente también. Y él conocía su Biblia. Por eso es tan importante que tú y yo, Deuteronomio 32:39, por eso es tan importante que tú y yo conozcamos nuestra Biblia. Deuteronomio 32:39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Él es el único.
Él es el único que tiene el derecho, el único juez justo. Desgraciadamente hoy las justicias en todo el mundo se han corrompido. Triste y desgraciadamente no hay justicia verdadera en muchos de los casos, ¿sí? Sería bueno que todos nosotros verdaderamente oráramos para que tuviéramos autoridades que entiendan que un día van a estar en la presencia de Dios. ¿Y cómo Dios va a oír nuestras oraciones? Cuando realmente nuestras vidas puedan verdaderamente reflejar lo que nos ha enseñado. Muchas veces estamos orando, yo espero que tú sigas orando todos los días por tu nación. Nos damos cuenta, y no estoy juzgando ni criticando, sino nos estamos dando cuenta de cómo hoy vivimos en una nación en la cual el cambio de gobierno, pues de alguna manera vino a sacar muchas cosas de las que ya existían y de las que ya venían. Pero esto no se va a hacer en un sexenio. Pero hay esperanza. Cuando la iglesia de Dios, cuando el pueblo de Dios realmente intercede. Yo le pido a Dios, Dios, yo sé que mi pueblo y mi nación no merece tu ayuda, porque no la merecemos. Aún viendo y oyendo y sabiendo todo lo que está pasando, como el pueblo de Israel, en el tiempo de Jeremías, no querían oír a Dios. Y a Jeremías lo metieron al cepo y lo encarcelaron y no querían oír. Y México no quiere oír. Tú le hablas a la gente del Evangelio y no quiere oír. Le digo, pero hazlo por tu iglesia. No merecemos, ninguno merecemos que realmente Dios cambie nuestra nación, pero hazlo por tu iglesia y por tu nombre y para glorificarte, para que realmente se den cuenta que necesitan depender de Dios, buscarte de alguna manera, ¿sí? Y a la luz de todo esto, vamos a ver algo que también nos dejó Jesús. Ahí en Lucas 12, 4 y 5. Mas os digo, amigos míos, no temáis a lo que mata el cuerpo, y después nada más se puede hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Hoy vivimos en una sociedad temerosa de todo lo que estamos pasando, de todo lo que estamos viviendo. Y mucho más a la maldad, a la criminalidad. Dice Dios, no teman a eso. Teme a que después de que hayas entregado la vida, o que te la hayan quitado, o que la hayas perdido, aquel que puede echar en el infierno tu alma. Y tú sabes quién es. Es Dios. Pero no ese Dios que tenemos, el concepto de un Dios que tenemos regañador, de un Dios que tenemos como un ogro, que si pecamos, que nos... No. Dios no te va a mandar al infierno. Es que no sé a dónde me mande Dios. Si has oído a los que compartimos la palabra, y si sabes, si tú murieras hoy, ¿a dónde te irías? No, pues no sé. No sé a dónde me mande Dios. No, Dios no te va a mandar a ningún lado. Dios dejó un camino para irte al cielo y un camino para irte a donde todos merecemos, al infierno. Pero Dios no te manda. Tú decides, tomas el camino que dejó Dios. ¿Sabes cuál es el camino? La cruz, no hay otro. A través de la cruz, no sé si han visto muchas veces en los WhatsApp y en el Face, todo eso, que hay como un barranco, y donde muchas van cargando su cruz, ¿no? Una cruz pesada. Y bueno, pues van así rumbo hacia el cielo. Entonces hay como un barranco. Pero hay uno y una cruz pesada, entonces va uno con su cruz pesada. Dicen, está muy pesada. Y entonces le va cortando poco a poco, ¿no? Un pedacito.
y luego le corta a otro. No, hombre, ya al rato va con su cruz bien padre, ¿no? Sí. Y cuando llega ahí, pues resulta que la cruz era lo que te iba a ayudar a pasar ese barranco, ¿no? Entonces cuando se da cuenta de que su cruz no le sirve para pasar de un lado para otro, dice, ¿cómo es posible? Viendo a mucha gente cargar su cruz. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de ir al cielo, ¿no? Y son cosas que dice Dios, que dice la palabra. ¿Qué es cargar tu cruz? Cargar tu Biblia. Pero no como una carga, tengo que ir a mi predi, tengo que hacer esto. No, sino es deleitarte en la palabra de Dios y decirle, Dios, tú sabes que yo no puedo obedecer este libro, no lo puedo entender, no lo conozco, pero yo quiero que tú lo hagas, que tú lo produzcas. Ninguno de nosotros llegamos a Jesús. Oye, yo quiero saber de Dios. Nadie, creo que no. Todos en un momento difícil de nuestra vida, Dios nos arrinconó. Y esta semana fue algo muy especial en mi vida. Le estaba platicando ayer a mamá. El día 25, hoy estamos a 27, el día 25 de enero de 1999, yo amanecí encerrado en una granja. Cuando abrí mis ojos dije, no es posible, no es posible. O sea, 3 meses tenía que estar ahí, ¿no? ¿Cómo me llevó Dios? O sea que les puedo decir que mi última borrachera, y qué borrachera, precisamente ahí en casa de mi mamá no tuvo la culpa, ni mi papá. Y mira que con él fue la última. Me tuvieron que drogar esa noche, el 24 de enero, mi hermano, el más chico, me tuvieron que drogar para poderme meter a ese lugar. Y cuando yo amanecí, yo iba por 2 días a México, o 3 días, total que estuve 100 días, dejé mi negocio, mi familia, todo aquí, bueno, ya estaba perdido. Pero fue un triste, amargo y doloroso amanecer. Y yo sabía que de ahí no iba a salir hasta dentro de 3 meses. Y yo no quería saber nada de Dios, aún ahí. Tuvo que pasar 1 mes para que el 25, o sea, Dios es increíble y maravilloso, para que el 25 de enero, de febrero, yo quería de alguna manera salir de ese encierro. Era terrible, un cuarto, pues era como este, y esto es grande, donde éramos como 50 o 60, dormíamos en el piso, pegaditos porque no cabíamos. Y ya para qué te cuento lo demás, ¿no? Todo el día ahí metidos. Bueno, salíamos a las juntas y todo eso. Yo no quería saber de Dios. Y yo por salir de ese encierro decía a mi hermano Javier, échale humildad al padrino. Así se dice en esos grupos, para que te lleve ahí al templo. Y yo decía, ¿qué templo? Ni qué nada. Y oía a chavos que iban y regresaban los jueves y los martes, y regresaban contentos, y es que alabamos al Señor. Y yo, estos locos, ¿no? Encerrado. Ese es nuestro orgullo. Yo ya tenía todo destruido. Y total dije, pues voy a echar humildad. Y entonces ya le decía al padrino, le echo humildad, ¿no? Porque tenías que decir la palabra, para que me lleve al templo, ¿no? Imagínate. Pero Dios ya estaba. Y la primera vez que me sacaron de ese encierro al templo, llegué al templo, no me acuerdo de qué predicaron, ese día yo me convertí. La primera predicación en mi vida. Claro, mi vida ya estaba hecha a pedazos, ¿no? Mi familia, amigos, todo. Entonces recordaba, pues sí, que llevo 20 años de sobrio, sin alcohol, sin drogas, sin cigarros, sin muchas de las cosas, ¿no? Salí de ahí ya sin querer saber nada de todo eso. ¿Por qué te comento esto? Primera de Timoteo 5, 24 y 25. Porque muchas veces pensamos que nadie se va a dar cuenta, o que libramos la justicia. Por ejemplo,
ahora que estoy yendo a la cárcel todos los viernes, ya llevamos varios años, como ustedes saben, yo les he comentado, si realmente a mí me hubieran aprendido por todos los delitos que hice, todavía estaría en la cárcel. Yo no tendría derecho a salir por todo lo que hice. Dios en su misericordia, no que estuviera de acuerdo con todo lo que yo hice para nada. Él tenía un propósito, no sé. Pensamos que ya la libramos. Primera de Timoteo 5, 24 y 25, Isa. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que estos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Ponme el 24, por favor, Isra. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio. Pues muchas veces hemos pagado las consecuencias. Yo aún sigo pagando consecuencias de todo lo que hice durante 30 años mal. Aún sigo pagando. Y ni juzgo, ni critico, ni oye Dios, si ya me convertí hoy. No, son consecuencias que vamos a pagar toda la vida. Dice, más a otros, para esos que dicen, no, hombre, yo ya la libré. Se les descubrirán después. ¿Cuándo? Cuando tú y yo estemos en el tribunal de Cristo. Porque es necesario que todos nosotros, hablando de creyentes, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Recuerda, el creyente ya no va a juicio, va al tribunal, para que todos nosotros nos demos cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, vamos a dar cuentas y vas a recibir los galardones o los premios que Dios te vaya a dar por haberle dado oportunidad, fíjate, de usar tu vida. Ni siquiera es algo que tú tienes que hacer. Tú tienes que decir, Dios, aquí está mi vida. No vamos a juicio. ¿Quién va a juicio? Todos los que no reciban a Cristo como su Salvador y su Señor. Por eso es muy clara la palabra. Y decía el apóstol Pablo, 1 Corintios 4, 3 y 4. Dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado. Dice, yo sé quién me va a juzgar. Es el Señor. Sí, Isa. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. ¿Y el 4? Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Es el único que puede juzgar. Así es que tenemos que ir con Dios, decirle, Dios, no más, no quiero sentarme, no quiero usurpar tu trono, no quiero sentarme en tu lugar, no quiero hacer algo que no me corresponde. Fíjate cómo dice Santiago 4:12. ¿Me lo pones, porfa? Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres? ¿Yo quién soy para juzgar a otro? Nadie. No tenemos derecho. Es sentarnos en el lugar de Dios. Es decirle a Dios, ¿sabes qué? Dios, pues sí, tu palabra está padre y sí me ayuda, pero ¿sabes qué? Mi forma de pensar y de razonar la voy a poner por encima de tu palabra. Eso hacemos cuando juzgamos, murmuramos, criticamos. Sí, puede cambiar vidas, todo eso, pero ¿sabes? Mi forma de pensar la voy a usar como la ley. Eso hacemos. Oye, si estás viendo muy drástico, pregúntale a Dios. ¿Sí? Cuando la palabra de Dios viene a ti, te transforma, te cambia, tú vas a ser paciente, amoroso, compasivo, bondadoso, con tu prójimo, con tu hermano. Y si tú eres eso, independientemente de lo que oigas de ellos,
tú no lo vas a usar para agraviar a tu hermano. Y para terminar, les voy a leer 5 puntos de Charles Simeon. Es un predicador de allá de 1760. Uy, no hombre, pues eso se lo dijo a su congregación. ¿Cómo vienes 200 años después? O 300. Es algo muy práctico, que les quiero leer y que meditemos en ello. Porque eso te va a llevar a limpiar tu corazón, a amar más a tu prójimo, a buscar más a Dios, porque necesitas. Esto ni tú ni yo lo podemos hacer si no buscamos a Dios. Pero ¿sabes qué es lo más mejor? Qué caray con ese predicador. ¿Sabes qué es lo maravilloso? Que así como te reíste del más mejor, así va a ser tu vida todos los días y en todo el tiempo, con una sonrisa. Porque todo lo demás apaga el gozo de la comunión con Jesús. El gozo solamente puede llegar a tu vida cuando tu relación con Jesús es la correcta y la estrecha comunión con Él. El gozo, no es la felicidad. Ya lo vimos hace un par de feliz. Yo ahorita te puedo dar o te puedes encontrar y vas, ay, qué padre esto. Pero esa felicidad se va a acabar cuando se acabe tu helado, tu refresco, tu cafecito, tu pastelito, todo eso, ¿no? El gozo permanece en la vida del creyente y en el corazón del creyente cuando su comunión con Jesús es la correcta. Uno es escuchar lo menos posible de lo que otros hacen mal. Son 5 puntos, mediten ellos. Escuchar lo menos posible de lo que otros hacen mal. Porque sí, todos hacemos cosas equivocadas. Oye, te voy a decir, te voy a comentar para que ores, ¿no? ¿Sabes qué? Prefiero no escucharlo. Vamos a orar por el problema, por el hermano, por la circunstancia, por la situación. 2, no creer nada malo de nadie hasta que no me vea forzado por la evidencia. O sea, yo no puedo creer lo que alguien me venga a decir si realmente a ti no te consta. Y lo mejor es realmente, bueno, ok, voy a investigar. No, ¿sabes qué? Dios nos dio un arma maravillosa y un medio de gracia, precisamente para ayudar a nuestro prójimo, la oración. 3, nunca beber, me encanta, nunca beber del espíritu de alguien que hace circular un reporte dañino. O sea, cuando hablamos mal de alguien no es para circular algo bueno, no. A veces para afectar más a la persona. Entre las ovejas, entre los rebaños, existe la roña. ¿Tú sabes cómo se pasa la roña de una oveja a otra? Viene con su cabecita y se rasca en la cabecita de otra. Y hay muchas veces que los creyentes se pasan la roña en un cafecito. Oye, vamos a tomarnos un cafecito en el jardín, en una reunión después por ahí. Así se pasa la roña. 4, siempre moderar hasta donde me sea posible la falta de compasión expresada a otros. Cuando se empieza a hablar de alguien, ¿no? Vamos a tratar de moderar hasta donde sea posible la falta de compasión y misericordia. Y si sabes de alguien que está viviendo algo mal, equivocadamente, tenemos medios de gracia, la oración. Si es alguien cercano a ti, tú oras y le pides a Dios que te dé gracia y vas y platicas directamente con la persona. Si tienes la confianza o con alguna persona que tenga la confianza, como es el pastor o es el maestro de la Biblia, ¿no? Tenemos que ser muy compasivos con nuestro prójimo. Y 5, siempre creer, ya está buenísima, siempre creer que si la otra persona estuviera presente, el reporte sería muy diferente. Cuando tú vayas a hablar de alguien o alguien te hable, a ver,
amigo, ven. Fíjate que no se va a hacer eso, pero ¿tú crees que si la persona estuviera presente, el reporte sería el mismo? No, hombre, hasta le das un abrazadito. ¿A poco no somos así? Les platicaba lo de aquel pastor. Era un maestro de la Biblia y que todo el mundo, había mucha gente que no estaba de acuerdo cómo enseñaba los errores, esto y lo otro, y decían, se hicieron una reunión, iban a hacer una reunión para hablar de todo eso, pero no invitaron al maestro de la Biblia. Y él se enteró que iban a hacer un complot en su contra. Les digo, bueno, pues se enteró y habló, invítenme. Y yo les podría explicar por qué esto, por qué lo otro, por qué se hacen las cosas aquí, por qué los errores. O sea, invítenme. ¿Cuál fue la respuesta? No, porque si no, no habría fiesta. ¿Sabes lo que quiere Santiago? Una iglesia donde el carácter de Cristo se manifieste en cada uno de los congregados, en cada uno de los creyentes. Y eso es lo que yo quiero, que el carácter de Cristo, amoroso, bondadoso, misericordioso, paciente para con nuestro prójimo, ayudador, proveedor, se manifieste en cada uno de todos nosotros. Y solamente Jesús puede producir y hacer esto en tu vida. Tú y yo no podemos. Necesitamos depender todo el tiempo de Él. Vamos a levantarnos para